Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar tempranito en la mañana a activar nuestra masa madre para hacer nuestro pan. Como estaba en la heladera, la voy a envolver en trapitos para que vaya tomando temperatura ambiente. Ahora le voy a quitar el nylon que le estaba cubriendo. Le retiro la capa superficial que muchas veces puede estar un poco grisácea o con un poquito de agua, pero no pasa nada. Ahora comenzamos a alimentarla. Le agrego 5 cucharadas de harina, un poquito de agua, mezclo bien hasta que la masa madre esté pastosa. La vuelvo a cubrir y la dejo descansar por aproximadamente 4 horas. Cuando la veas así como esta, burbujeante, es porque está lista para usarla. Para asegurarte de que está lista, pone un poquito de masa madre en un vasito con agua y si flota es porque está pronta para usarla. Para esta receta vamos a necesitar 300 mililitros de agua y 200 gramos de masa madre. Mezclamos un poco y le agregamos 500 gramos de harina. Si querés puedes hacerlo con 475 gramos de harina blanca y 25 gramos de harina integral. Ahora unimos la mezcla para que la harina comience a hidratarse. Cubrilo con un nylon y déjalo reposar por media hora. Ponete unas gotas de aceite en las manos y un poco sobre la mesada para que la masa no se te pegue. Vamos a hacerle este tipo de amasado a la masa dándole 10 vueltas. La vamos a dejar descansar 15 minutos y vamos a repetir este procedimiento 5 veces. En este momento es cuando le agregamos 10 gramos de sal. Cuando ya terminaste todos los pasos del amasado, déjala descansar unas 2 horitas. Después de las 2 horas de descanso, así nos va a quedar la masa. No te preocupes que te queda pegajosa, eso hace parte del proceso. La retiramos del bowl y comenzamos con el amasado francés, que es así de esta forma. Amasala más o menos durante 5 a 7 minutos. Para saber si la masa ya logró el punto que deseamos, toma un trocito de ella y con los dedos estirala muy finita. Si no se rompe es porque ya podemos dejar de amasarla. Ahora formamos un bollo y la dejamos descansar por 2 horitas más. Después de pasadas las 2 horas, ahora sí estamos para comenzar a armar nuestro pan. Yo me puse unas gotitas de aceite en las manos y en la mesada para que no se me pegue la masa, pero también puedes utilizar un poquito de agua para humedecerte las manos. Para formar el pan lo que vas a hacer es estirarlo un poquito sin desgasificarlo totalmente. Vamos a poner las puntas hacia el centro de la masa y así vas a formar un bollo. Así de lindo y de lisito te tiene que quedar el bollo. Vamos a tener que dejarlo descansar unas 2 horitas más. Pero antes vamos a pasarlo sobre avena en hojuelas. De esta forma no se nos va a pegar al paño que va a ir sobre el fondo del bowl. También podés untarlo con semillas o espolvorear el paño con harina. Ahora lo cubrimos con un nylon y lo dejamos descansar. Después que pasan las 2 horas, tenés 2 opciones: cocinarlo o dejarlo toda la noche en la heladera. Yo opté por la segunda opción. Por la mañana lo retiré de la heladera, enhariné una placa para horno, lo puse sobre ella y le hice unos cortes. A través de los cortes podemos ver las burbujas de aire que se formaron en nuestra masa. Bueno, ahora sí lo vamos a llevar al horno. Le voy a poner esta vasija con agua para que genere humedad dentro del horno. Lo voy a hornear a 250 grados por 5 minutos. Luego le voy a bajar la temperatura a 200 grados por 20 minutos y luego le bajo a 180 grados y lo cocino por 20 minutos más.
Si seguís correctamente estos pasos, el pan te va a quedar aireado y bien cocido. Espero que te haya servido, que te guste la receta, que puedas hacer un rico pan con masa madre en tu casa.